Hay voces que no solo cantan, permanecen, mucho después de que la música se detiene. La voz de Janet, ese murmullo frágil lleno de melancolía y rebelión suave, es una de ellas. Tal vez la recuerdes por la belleza dolorosa de Soy Rebelde o la despedida agridulce de ¿Por qué te vas? Pero ahora, cuando se acerca a los 80, su vida ya no está iluminada por los reflectores del mismo modo. Los rumores vuelan, susurros de que sigue cantando no por pasión, sino por necesidad, que está en la ruina, que está sola, que el aplauso es lo único que le queda. ¿Pero es eso toda la verdad? Porque Janet no ha desaparecido en el silencio. Sigue en el escenario, sigue viajando, sigue desafiando la idea de que envejecer es desvanecerse. Aquí jubilan a los mayores, dice. Pero cuando voy a Colombia me siento como Madonna. No lo dice con amargura, sino con claridad. Y cuando añade, a los 70 ya no me callo, uno le cree. No está simplemente sobreviviendo, está hablando, viviendo bajo sus propias reglas, aunque el mundo no siempre lo note. Quédate conmigo, dale like, suscríbete, y vamos a ver más de cerca lo que realmente pasó. Durante un tiempo muchos pensaron que se había retirado en silencio, salvo por algún concierto de verano o una gira en América Latina. Pero entonces llegó febrero de 2023, los premios Goya. ¿Por qué te vas?, su canción, fue interpretada en la ceremonia, pero ella no fue invitada, ni siquiera mencionada. Y el hombre que hizo de esa canción un clásico gracias a la película Cría Cuervos, el director Carlos Saura, estaba allí mismo. Janet alzó la voz. Fuerte, en público, porque si vas a llamarte rebelde, tienes que actuar como tal cuando de verdad importa. Ese día entró a la redacción de El País, pequeña, ágil, su icónica melena enmarcando un rostro sin cirugías ni pretensiones. A sus 74 se veía absolutamente ella misma. No una reliquia del pasado, sino una mujer completamente presente. Ese mismo día, el mundo supo que Jane Birkin había muerto. Janet, nacida Jane, después de todo, sintió una conexión extraña. Las dos británicas, las dos nos mudamos a otro país. Las dos empezamos jóvenes. Incluso tenemos voces parecidas, dijo, sin un ápice de vanidad. Solo verdad. Cuando salió Soy Rebelde, Franco aún vivía. Janet tenía solo 20 años. Ya estaba casada, ya era madre, y aún no era del todo consciente de la rebeldía en su propia voz. A los 20, era una niña, dice ahora. A los 70, por fin soy rebelde. Y no se trata de romper reglas o levantar puños. Su rebeldía ahora es negarse a callar, negarse a fingir ser otra, negarse a desaparecer en silencio, como algunos quisieran que hicieran las mujeres mayores. ¿Qué le frustra hoy? Mucho. Lleva más de 50 años viviendo en España, pero no puede votar en elecciones nacionales. Ni aquí ni en el Reino Unido. Lleva demasiado tiempo fuera. Su acento sigue sonando extranjero para los oídos españoles, y su español sigue impresionando a los angloparlantes. A la gente le molesta mi acento, encoge los hombros. Pero muchos quisieran hablar inglés como yo hablo español. Hay algo profundamente conmovedor en la forma en que habla ahora. Sobre su falta de patria, sobre la soledad, sobre la fuerza de hierro que la ha sostenido. Janet se casó joven. Laszlo, su esposo, fue su gran amor. Y cuando él enfermó, no huyó. Se preparó, en silencio, con paciencia, aprendiendo a manejar las finanzas, la burocracia, la vida que sería suya cuando él ya no estuviera. Me preparé para ser viuda, dice. No con dramatismo, sino con una claridad brutal. Yo era de hierro, y cuando llegó el momento, cuando el sufrimiento de él fue demasiado, rezó para que terminara, por los dos. Él quería morir, confiesa. Dejó de comer, dejó de beber, y yo tenía que seguir trabajando porque el dinero no cae del cielo. Hay algo devastador y admirable en su honestidad. Sin romanticismos, solo verdad. Verdad envuelta en fuerza. Verdad dicha con esa misma intensidad silenciosa que siempre ha sido su sello. ¿Y quién cuidó de Janet durante todo eso?
Nadie, responde. Su hija tiene su propia vida. Su médico una vez le preguntó de dónde sacaba su fuerza. De mí misma, dijo. Esa es Janette. Antes, una chica frágil con una voz que apenas se alzaba. Ahora, una mujer que no se deja silenciar. Antes era callada, ahora no. Esa es su rebeldía. Esa es su supervivencia. Uno pensaría que alguien cuyas canciones se volvieron himnos viviría de regalías, ¿no? No exactamente. De eso viven los autores, dice Janette con franqueza. José Luis Perales, Manuel Alejandro. Como intérprete, recibo algo de regalías, solo un poco. Lo dice sin rencor, pero con el realismo de quien ha vivido los altibajos de la industria. No vive en una mansión. No presume de riqueza. Vivo bien, me dice. En un piso decente, cómodo. Y no me quejo. Pero también está esto. No quiere jubilarse. Y la verdad, ¿por qué habría de hacerlo? Su voz sigue siendo perfecta. Su cuerpo aún se mueve con soltura. Y cuando sube al escenario, la gente aún se pone de pie. Recibe el aplauso porque se lo gana. Y sin embargo, el reconocimiento es otra cosa. Algo más profundo. Cuando le pregunto si siente que no se le ha reconocido lo suficiente, asiente. No con resentimiento, sino con reflexión. Creo que me deberían haber reconocido un poco más, dice. ¿Y quién podría contradecirla? Fue una de las primeras mujeres que cantaban en español en conquistar las listas de Europa, antes de que fuera común, antes de que fuera cool. Por eso los Goya le tocaron una fibra. Cuando Natalia Lafourcade interpretó ¿Por qué te vas en la ceremonia, Janette?, la voz que hizo esa canción icónica, que representaba toda una época, ni siquiera fue invitada. Se enteró como el resto de nosotros, viendo, recordando, sintiendo. Sé que a Saura le encantaba cómo cantaba esa canción, dice, aún visiblemente dolida. Lo publiqué en Facebook y, claro, algunos se me echaron encima, pero incluso la pobre chica luego lo admitió. La llamaron a ella, pero debí haberla cantado yo. Al día siguiente, Janette fue al funeral de Carlos Saura. Su esposa, Lali, le tomó la mano y le pidió que cantara esa canción, junto al féretro. Momentos así dejan huella, y cuando le pregunto si el edadismo tuvo algo que ver con esa omisión, esa exclusión, Janette no duda. Es posible. Aquí, cuando tienes 40 o 50, desapareces de la escena. Eso solo pasa en España. Y entonces, sin que se lo pida, hace la comparación. Jane Birkin, Francia. Allí sus leyendas son sagradas. Johnny Hallyday es Dios. Aznavour cantó casi hasta los 100. Aquí, salvo Rafael, los mayores están retirados, apartados o muertos. Deja que el aire se llene con ese pensamiento. Pero yo estoy muy viva, y todavía tengo a mi público. Cuando voy a Colombia, me siento como Madonna. Lo dice con un brillo en los ojos. Janette no teme a su ego, lo abraza. Tengo un ego grande, se ríe. Y soy muy vehemente. Un vecino en la piscina me dijo una vez que dejara de ser tan arrogante, y quizás tenga algo de razón, pero en el fondo soy buena. Lo que no tengo es falsa modestia. No voy a fingir. La mejor versión de ¿Por qué te vas? Es la mía. Hasta Carla Bruni la ha cantado. Y el propio José Luis Perales siempre se disculpa cuando la canta en público. Y no se equivoca. La voz de Janette nunca fue simplemente bonita, era inquietante, singular, imposible confundirla con otra. Ese tipo de sonido perdura, aunque los reflectores se desvíen. Pero, ¿y el amor del público? ¿No compensa eso? Se lo pregunto con delicadeza. Ella sonríe. No me quejo, dice con sinceridad. Tengo suerte. Los músicos indie me siguen invitando a festivales. Les parezco cool. Y la verdad, lo es. Janette ya era moderna antes de que lo moderno se convirtiera en un género. Era indie antes de que indie fuera una palabra. Su espíritu, el mismo que atrajo a generaciones a sus canciones, sigue ahí, vivo y sin filtros. Y tal vez por eso la cineasta Paloma Consejero pensó en ella, no en políticos ni en generales,
cuando quiso contar la historia de la transición española a la democracia. I Am Rebel no es solo un documental, es una meditación sobre cómo la música puede mover corazones en tiempos de cambio. Y la voz de Janet es la columna vertebral emocional de esa historia. La canción ligera como fuerza transformadora, lo llamó consejero. Una idea hermosa y valiente, y Janet era la persona perfecta para darle vida. La película se terminó en 2022, pero enfrentó retrasos. Ahora, por fin, se prepara para llegar a públicos fuera de España. Y cuando lo haga, quizás más gente entienda lo que Janet siempre ha representado. Una voz que no grita, pero tampoco se apaga. Una mujer que nunca ha dejado de avanzar, ni en su carrera, ni en su vida, ni en su espíritu. Así que mientras esperamos el documental, tal vez sea el momento perfecto para mirar atrás, para reflexionar no solo sobre las canciones, sino sobre la mujer que las cantó. Una mujer que todavía se atreve a ser rebelde, todavía se atreve a alzar la voz. Permíteme llevarte de regreso al 10 de octubre de 1951, Londres, Inglaterra. Ahí nació Janet Anne Dimmock, una niña callada con un futuro aparentemente común. O eso parecía. Nadie habría adivinado que esa niña británica se convertiría un día en Janet, la voz que marcaría generaciones con su dulzura, su melancolía y su verdad. No hubo nada típico en su camino. Desde el principio, su vida fue una mezcla de culturas, de sueños dejados atrás y otros nacidos a partir de ellos, de rebeldía envuelta en ternura. Una historia que, como su música, no grita, permanece. Los primeros años de Janet no transcurrieron en la neblina londinense, sino bajo los cielos brillantes de Estados Unidos. Creció rodeada de un ritmo diferente, de otra forma de ver el mundo, pero fue en España, lejos tanto de su lugar de nacimiento como de su hogar infantil, donde todo comenzó a cambiar. Llegó siendo adolescente y pronto comenzó a hacer música. Música de verdad. Formó un grupo llamado Picnic junto a otros chicos y lograron capturar algo casi mágico. Era inocente y puro, pero también profundamente emotivo. Su mayor éxito, Cállate Niña, fue una composición suya, una especie de nana soñadora que, de alguna manera, alcanzó el número 1 y se mantuvo allí durante 7 semanas consecutivas. España no se cansaba de ella. Y así, una adolescente de voz suave se convirtió en la voz de una generación. Pero tan rápido como llegó, se desvaneció. Picnic se disolvió, y Janet, aún casi una niña, decidió alejarse. No persiguió los focos, se volvió hacia adentro, se casó, se mudó a Viena y empezó a imaginar una vida alejada de los escenarios y los estudios. Aunque cueste creerlo, soñaba con ser piloto. Sí, piloto. Una mujer en la cabina de mando en una época en que eso apenas se permitía. Pero así era Janet, suave por fuera, intensamente valiente por dentro. Siempre yendo contracorriente, incluso cuando nadie lo notaba, y justo cuando parecía que había dejado la música para siempre, apareció Rafael Trabuccelli, un productor legendario con un oído impecable, y cuando escuchó a Janet, lo supo. Vio más allá de la chica hermosa de cabello castaño y ojos verdes de otro mundo. Escuchó esa voz, una voz susurrante, íntima, que no interpretaba, confesaba. Janet no cantaba para impresionar, cantaba como si te contara un secreto, y Trabuccelli no podía dejar que eso desapareciera. La convenció de volver a España en 1971 y firmar un contrato como solista con Hispavox. Fue un momento decisivo, el momento en que el mundo conocería a Janet. Pero su regreso no fue fácil. Una de las primeras canciones que le propusieron fue Soy rebelde, escrita por el gran Manuel Alejandro, y ella la odiaba. Se negó rotundamente. No voy a cantar eso, le dijo a la discográfica. Durante un mes entero se mantuvo firme. Discutió, argumentó, no cedió, porque en su mente esa canción no la representaba. No era ella.
Irónicamente, sí lo era. Sí, era una rebelde, diría después con una sonrisa cómplice. Ellos ganaron, y tenían razón, y la tenían, porque Soy rebelde no fue solo un éxito, fue una revelación. Esa voz delicada cantando, Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, se convirtió en un himno, no de rebeldía ruidosa, sino de resistencia silenciosa. Una canción que les dio permiso a muchos de sentirse incomprendidos y de decirlo en voz alta. En 1973, Janet lanzó su primer álbum como solista, Palabras, Promesas. Era más que una colección de sencillos. Era el inicio de algo que perduraría durante décadas. El disco incluía canciones de un compositor aún desconocido en aquel entonces, un joven José Luis Perales, cuya poesía musical encajaba con Janet como un guante. Su conexión artística moldearía las carreras de ambos, aunque ninguno imaginaba cuánto. Y entonces llegó ¿Por qué te vas? Era 1974, y Janet la grabó casi como una formalidad. Nadie esperaba gran cosa. Las ventas no despegaron. El público no respondió. Al menos, no al principio. Pero entonces ocurrió un hermoso accidente. El director español Carlos Saura iba conduciendo cuando escuchó la canción en la radio. Algo en ella se le quedó grabado, compró los derechos y la usó como tema principal de su inquietante película Cría Cuervos. La cinta arrasó en Cannes en 1976 y con ella la canción explotó. De repente, Porque te vas resonaba por toda Europa. En Francia y Alemania subió directamente al número 1 de las listas. Janet grabó una versión en francés. Solo en Francia, el sencillo vendió más de 4 millones de copias. ¿Y a nivel mundial? Alcanzó los 6 millones. Se convirtió en la canción más internacionalmente distribuida que José Luis Perales haya escrito jamás. Después de ese tipo de éxito, Janet podría haberse dormido en los laureles, pero siguió trabajando. Grabó el álbum Janet para el mercado francés y más tarde lo lanzó en español como Todo es Nuevo. No se reinventó de forma ruidosa, simplemente siguió refinándose, encontrando tonos más sutiles, más profundos. Y entonces llegó otro punto de inflexión. El álbum de 1981, Corazón de Poeta, producido por Manuel Alejandro. No fue solo un regreso, fue un triunfo. El sencillo Frente a Frente la devolvió con fuerza a las listas de éxitos, tanto en España como en América Latina. Ya no era solo la musa del folk, era una auténtica ícono. Ganó un premio Billboard en 1982. Hizo giras por distintos continentes y lanzó más álbumes. Pero a mediados de los 80, las cosas se desaceleraron. De 1985 a 1989, guardó silencio nuevamente. Quizás necesitaba el silencio, quizás el mundo también. Volvió en 1989 con Loca por la Música, un álbum que por su propio título parecía una confesión de identidad. La música nunca la había soltado del todo. Ese mismo año, se unió al grupo Mágico 60, un homenaje a la música de los años 60. Nostálgico, sí, pero aún lleno de pasión. Los años 90 trajeron reflexión. Álbumes recopilatorios como Sigo Rebelde recordaron a todos su legado, desde los días iniciales con Picnic hasta el fenómeno global en que se convirtió. Su voz envejeció como el vino, todavía susurrante, todavía llena de emoción, todavía inconfundiblemente suya. Nunca persiguió modas, nunca se reinventó por pura estrategia, y quizá por eso ha perdurado. Sigue aquí, sigue cantando, sigue usando jeans y minifaldas, sigue siendo, en sus propias palabras, mentalmente de 37 años. Y honestamente, uno le cree cuando lo dice, porque Janet siempre ha tenido esa silenciosa negativa a encajar en las cajas que otros diseñaban para ella. Hoy vive en Madrid, casada con el mismo hombre que eligió hace décadas, y criando a su hija lejos de los flashes y el ruido. Pero no te dejes engañar por esa calma doméstica.
Esta mujer aún sube al escenario, especialmente en Sudamérica, donde sigue convocando multitudes capaces de llenar plazas de toros. Esa misma voz susurrante, de ensueño, sigue estremeciendo corazones. Y aunque ya no aparece en todos los programas de televisión, sobre todo en aquellos que no le agradan demasiado, nunca ha desaparecido. Simplemente encontró su propio ritmo, y lo siguió. Ahora bien, si te preguntas si todavía se considera una rebelde, la respuesta puede sorprenderte. Janet dice que hoy es más rebelde que cuando era joven. De hecho, se ríe al recordar cómo solía insistir en que era una chica muy buena. Pero la vida le ha aguzado los bordes lo justo. ¿Qué le indigna hoy en día? La estupidez humana, la irresponsabilidad, la crisis, la falta de civismo. Sus palabras, no las mías. Ya no es una rebeldía juvenil, es la que nace de la experiencia, la que decide no quedarse callada. Aún así, para muchos de nosotros, ella permanece suspendida en el tiempo. La cantante de ojos verdes, flequillo suave y voz como encaje desvaído. Ella también es consciente de esto. La gente todavía me ve como una niña, admite con una sonrisa. Incluso a mi edad, tengo prácticamente el mismo cuerpo. Recuerdo cuando empezamos a grabar Corazón de Poeta, el equipo me dijo, ahora toca convertirse en mujer. Entonces se rió, y se ríe ahora también, al recordar cómo la peinaron con los hombros al descubierto y el cabello al viento. ¡Me convirtieron en mujer!, bromea. Pero en el fondo, aún se siente como si tuviera 29. A pesar de haber compartido estudio con nombres como Julio Iglesias y Rafael, Janet confiesa que le habría encantado grabar con Bryan Adams. Eso es lo que la define, siempre en movimiento, siempre curiosa. Puede que sea nostálgica, pero no está atrapada en el pasado. Y aunque observa su legado con una humildad casi incrédula, sacando recortes de prensa guardados por su esposo, maravillándose con la cobertura en Alemania, Francia, Estados Unidos, todavía parece un poco sorprendida de hasta dónde ha llegado. Lo más fascinante es cómo se ha adaptado, a su manera, cuidadosamente. Conoce la era del streaming, de Facebook, Spotify y TikTok. Sabe lo rápido que se mueve todo ahora. Antes, dice, promocionaban un disco durante todo un año, lo cantábamos una y otra vez, en cada radio, en cada programa. Ahora, empiezas a escuchar una canción y de repente, ¡bam!, ya estás con otra. Y no se equivoca. El mundo musical actual no siempre deja tiempo para enamorarse de una canción, como antes lo hacíamos con las suyas. Y sin embargo, ella permanece. Sigue escribiendo, sigue componiendo. Es compositora registrada desde los 16 años. ¿Y si alguna vez pensó en dejarlo? Su respuesta es simple. No. Porque su salud está bien, su voz sigue fuerte, y su amor por el escenario no ha desaparecido. De hecho, dice que no hacer nada, simplemente quedarse sentada, le parecería insoportable. Tejer sería la muerte, se ríe. En lugar de eso, quiere ver, probar, vivir. Ese es su combustible. El optimismo, la alegría y la curiosidad. Eso es lo que la ha sostenido todo este tiempo. Ahora, sin depender de regalías musicales, Janet sigue actuando para mantenerse, porque el aplauso, no los residuales, es lo que la impulsa. Janet está ya cerca de los 80, sigue cantando, sigue resistiendo, pero muy lejos del centro del escenario que una vez dominó. Hay algo silenciosamente desgarrador en eso. Le dio al mundo su voz, y el mundo siguió adelante. Pero ella no. Ella sigue por amor, por pasión, quizá incluso por necesidad. Si su historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Aún hay más por contar.